Capítulo 1. El baile de verano. El salón parroquial de St. Mary Mead. Nunca había lucido tan espléndido como aquella cálida noche de agosto. Guirnaldas de flores silvestres adornaban las vigas de madera oscura, mientras que docenas de farolillos de papel proyectaban una luz dorada y danzante sobre las parejas que se movían al compás de la pequeña orquesta local. El baile anual de verano era sin duda el evento social más esperado del año en el tranquilo pueblo, y este año prometía ser particularmente memorable. A Miss Jane Marple se había instalado discretamente en una silla de mimbre, junto a la ventana, desde donde podía observar tanto a los bailarines como al jardín que se extendía más allá. A sus 80 y tantos años ya no participaba en los bailes, pero encontraba un placer infinito en observar las interacciones humanas que se desplegaban ante ella como las páginas de un libro fascinante. ¡Qué hermosa velada! ¿No le parece? Miss Maud, le comentó Mrs. Dollop, la esposa del carnicero, mientras se abanicaba vigorosamente con un programa de baile. Aunque debo decir que el calor es bastante opresivo para esta época del año. En efecto, murmuró Miss Marple, pero su atención estaba centrada en una escena que se desarrollaba cerca de la mesa de ponche. Vivian Ashford, la nueva maestra de baile, que había llegado al pueblo apenas 3 meses atrás, estaba conversando animadamente con el doctor Haddock. La joven era extraordinariamente hermosa, con cabello rubio platinado, recogido en un elegante moño, y un vestido de seda azul celeste que realzaba sus ojos del mismo color. Sin embargo, Miss Marple había notado algo en la expresión del rostro de la señorita Ashford, una tensión casi imperceptible alrededor de los ojos, como si estuviera constantemente alerta. Es una muchacha encantadora, esa Miss Ashford, continuó señor Andalop, siguiendo la mirada de Miss Marple, aunque hay algo en ella, algo que no puedo definir del todo. Mi Harold dice que es demasiado sofisticada para un pueblito como el nuestro. A Miss Marple asintió pensativamente. En los 3 meses que llevaba en St. Mary Mead, Vivian Ashford había revolucionado las clases de baile de salón del pueblo. Las jovencitas la adoraban, los caballeros la cortejaban discretamente, y las damas mayores la observaban con una mezcla de admiración y recelo. Había alquilado la antigua casa de los Whitmore en Daisy Lane. Vivía modestamente, pero con gusto, y mantenía una actitud amable, pero reservada, que había despertado la curiosidad de todos. «Miren eso», susurró Mrs. Dollop con evidente desaprobación. «El joven Clement no le quita los ojos de encima, y su pobre madre, que espera que se case con una chica del condado». Raymond Clement, hijo del coronel retirado Arthur Clement, observaba a Vivian con una admiración que rayaba en la adoración. El joven de 25 años, alto y de complexión atlética, había regresado recientemente de Londres, donde trabajaba en una firma de abogados. Miss Marple había notado que, desde la llegada de Vivian, Raymond encontraba excusas cada vez más frecuentes para visitar a su padre en St. Mary Mead. La música cesó momentáneamente y Vivienne se dirigió hacia el centro del salón. Su voz clara y melodiosa se alzó por encima del murmullo de conversaciones. «Damas y caballeros, antes de continuar con el baile, me gustaría demostrarles una nueva danza que he estado enseñando. Es un vals vienés particularmente elegante que espero incorporar a nuestras clases regulares». Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Vivienne hizo una señal al director de la orquesta, un hombre mayor llamado Herbert Hills, que había estado dirigiendo los bailes del pueblo durante más de 30 años. Mr. Clement. Vivian extendió su mano enguantada hacia Raymond, quien se acercó inmediatamente, visiblemente complacido por haber sido elegido como su pareja en la música.
Commenza, una melodía romántica y envolvente que parecía transformar el modesto salón parroquial en un gran salón de baile europeo. Vivian y Raymond comenzaron a moverse con una gracia extraordinaria, ella guiándolos sutilmente a través de los intrincados pasos del vals. Era evidente que Raymond, aunque buen bailarín, se esforzaba por seguir el ritmo de su experta pareja Miss Marple observó con interés renovado. Había algo en la forma en que Vivian bailaba, una precisión y elegancia que hablaban de años de entrenamiento profesional. Interesante, murmuró para sí misma, recordando un caso similar que había leído en los periódicos años atrás. «¿Qué pareja tan hermosa hacen?», exclamó Miss Weatherby, la solterona que dirigía la biblioteca del pueblo. «Aunque debo decir que el pobre muchacho parece bastante nervioso». Era cierto. A medida que la danza se volvía más compleja, Raymond parecía cada vez más tenso. Sus movimientos inicialmente fluidos se volvieron rígidos, y Miss Marple notó una fina capa de sudor en su frente, a pesar de que la noche, anque calira, no era sofocante. De repente, en medio de un giro particularmente elaborado, Raymond se tambaleó. Vivian trató de sostenerlo, pero el joven se desplomó hacia adelante, llevándola con él en su caída. El salón se llenó de gritos y exclamaciones de alarma. «Dr. Haydock», gritó alguien. El doctor Haydock se abrió paso entre la multitud que se había formado alrededor de los bailarines caídos. Vivian se había incorporado inmediatamente, aparentemente ilesa, pero visiblemente conmocionada. Raymond, sin embargo, yacía inmóvil en el suelo. Su rostro había adquirido una palidez alarmante y sus labios mostraban un tinte azulado. «Denme espacio, por favor», ordenó el doctor mientras se arrodillaba junto a Raymond. «Dispuse Dion». Examen rápido pero minucioso. Levantó la vista con expresión grave. «Me temo que ha muerto». Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Las palabras del doctor parecían imposibles, irreales, en el contexto festivo que había prevalecido. Apenas momentos antes, la voz quebrada del coronel Clement se alzó desde el fondo del salón. El hombre mayor se acercó tambaleándose, su rostro contraído por la incredulidad y el dolor. «Pero eso es imposible. Raymond estaba perfectamente bien hace apenas unos minutos». El doctor Haydock se puso de pie lentamente, limpiándose las manos con su pañuelo. «Me temo que las apariencias pueden ser engañosas, coronel. Necesitaré examinar al joven más detenidamente». Pero hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Las circunstancias sugieren que la muerte no fue natural. De horror recorrió la multitud. Vivian, que había permanecido en silencio hasta ese momento, llevó una mano temblorosa a su garganta. «¿Está usted sugiriendo que Raymond fue?» No pudo completar la pregunta. «Envenenado», completó el doctor con gravedad. «Sí, me temo que esa es mi evaluación preliminar». Miss Marple, que había permanecido en su silla, observando la escena, se levantó silenciosamente y se acercó con pasos discretos. Sus ojos agudos notaron varios detalles que otros podrían haber pasado por alto. El ligero aroma amargo que emanaba del cuerpo de Raymond, la expresión de genuina sorpresa en el rostro de Vivienne, y algo más sutil pero igualmente significativo, a la forma en que Herbert Hill, el director de orquesta, había palidecido y ahora se alejaba discretamente hacia la salida lateral del salón. «Coronel Clement», dijo el doctor Haddock con gentileza, «me temo que deberemos contactar inmediatamente a la policía. Nadie debe abandonar el salón hasta que lleguen». Mientras el coronel asentía con expresión aturdida y alguien corría a hacer la llamada telefónica, Miss Marple se acercó discretamente a la mesa del ponche. Sus ojos experimentados examinaron los vasos, las botellas y los diversos refrigerios que habían sido servidos durante la velada. Un detalle particular llamó
Su atención en uno de los vasos de ponche, medio lleno, había sido dejado a un lado, apartado de los demás. El líquido en su interior tenía un color ligeramente diferente, más turbio que el resto. Muy interesante, murmuró Miss Marple para sí misma, mientras notaba que Herbert Hills, a pesar de la orden del doctor, había logrado escabullirse hacia el jardín. El baile anual de verano de St. Mary Mead había llegado a su final de la manera más trágica posible. Pero para Miss Marple, el verdadero misterio apenas comenzaba. En su larga experiencia, había aprendido que los asesinatos raramente eran actos impulsivos, especialmente cuando se usaba veneno. Requería planificación, conocimiento y, sobre todo, un motivo lo suficientemente poderoso como para llevar a alguien a cometer el acto más grave de todos. Mientras esperaba la llegada de la policía, Miss Marple continuó observando discretamente a los presentes. Cada rostro contaba una historia. Cada reacción revelaba algo sobre su portador. Y en algún lugar entre estas personas, aparentemente respetables, del pueblo, se escondía un asesino que había convertido un elegante vals vienés en una danza de muerte. Capítulo 2. En susurros y teorías. La llegada del inspector Slack a St. Mary Mead creó la conmoción esperada. Con su habitual aire de importancia y su bigote perfectamente recortado, el inspector tomó control de la situación con la eficiencia brusca que lo caracterizaba. El salón parroquial, que media hora antes había sido escenario de alegría y música, ahora parecía un teatro siniestro bajo la luz cruda de las lámparas adicionales que habían sido encendidas. Native, el edificio hasta nueva orden, declaró Slack, mientras supervisaba el trabajo de sus constables. El cuerpo de Raymond Clement había sido cubierto con una manta, pero su presencia dominaba el ambiente como una sombra ominosa. A Miss Marple se había retirado discretamente a su silla, junto a la ventana, desde donde podía observar tanto las actividades oficiales como las reacciones menos guardadas de los aldeanos. Lo que más le interesaba no eran las evidencias físicas que tanto fascinaban al inspector, sino el comportamiento humano que se desplegaba ante ella en toda su complejidad. Es obvio que fue ella, susurró Mrs. Dollop a su vecina, Mrs. Price, señalando discretamente hacia Vivian Ashford. Esa mujer llega de la nada hace 3 meses, seduce al pobre muchacho, y ahora miren lo que ha pasado. Probablemente tenía una póliza de seguro o algo así. No seas ridícula, Mabel, replicó Mrs. Price, aunque su voz traicionaba su propia incertidumbre. La pobre criatura parecía genuinamente afectada. ¿Viste cómo temblaba cuando el doctor hizo el anuncio? Las mujeres como esa saben fingir muy bien, insistió Mrs. Dollop. Mark my words, hay algo turbio en su pasado. Una no llega a un pueblo perdido como St. Mary Mead sin razones. Miss Marple escuchaba estos intercambios con el interés de un naturalista, observando el comportamiento de especies en su hábitat natural. La tendencia humana a crear teorías inmediatas, basadas en prejuicios y miedos, era tan predecible como las estaciones del año no muy lejos. El coronel Clement estaba siendo consolado por el vicario, Mr. Leonard, el anciano militar, generalmente tan erguido y controlado. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 30 minutos. No lo entiendo, Leonard, murmuraba el coronel con voz quebrada. Raymond estaba tan feliz esta noche. Hablamos antes del baile sobre sus planes. Mencionó que tenía intenciones serias respecto a la señorita Ashford. ¿Quién querría hacerle daño a mi muchacho? Es incomprensible. Arthur, respondió el vicario con gentileza. Raymond era querido por todos. No tenía enemigos. Eso es lo que creemos conocer de las personas, murmuró Miss Marple para sí misma, recordando casos anteriores donde las víctimas, aparentemente inocentes, habían resultado tener vidas secretas complejas acerca del área del ponche. El doctor
Haydock conversaba en voz baja con el inspector Slack. Miss Marple aguzó el oído, captando fragmentos de la conversación médica. Han síntomas clásicos de envenenamiento por estricnina, estaba diciendo el doctor. La rigidez muscular, la convulsión inicial, el color azulado de los labios. Todo encaja perfectamente. ¿Cuánto tiempo habría tardado en hacer efecto?, preguntó Slack. Dependiendo de la dosis y el método de administración. Entre 10 y 20 minutos, posiblemente menos si fue una dosis concentrada. Miss Marple hizo un cálculo mental rápido. Raymond había estado bebiendo ponche intermitentemente durante toda la velada, pero había notado que tomó un vaso completo aproximadamente 15 minutos antes de comenzar el vals fatal. Si el veneno había sido administrado entonces, su línea de pensamiento fue interrumpida por una conmoción cerca de la entrada. Herbert Giles, el director de orquesta, había sido escoltado de vuelta al salón por uno de los constables. Encontramos a este caballero intentando abandonar las instalaciones por la puerta trasera, anunció el constable con aire triunfante. Yo no estaba huyendo, protestó Giles, su rostro normalmente rubicundo ahora pálido como la cera. Simplemente necesitaba aire fresco. La conmoción, ya saben, a mi edad, estos acontecimientos. El inspector Slack se acercó con su característica expresión sospechosa. ¿Y por qué no usó la entrada principal para tomar aire, Mr. Giles? John, bueno, hay tanta gente, tonto Álvaro, tú, ... Giles se secó la frente con un pañuelo arrugado. No pensé que importara qué puerta usara. Miss Marple observó la interacción con interés creciente. Herbert Giles había sido una figura establecida en Merrymead durante décadas. Era conocido por su puntualidad, su dedicación a la música local y su naturaleza generalmente tranquila. Verlo en este estado de agitación era, cuanto menos, notable. Herbert siempre ha sido un hombre nervioso, comentó Miss Weatherby a su compañera. Recuerdo cuando su esposa murió hace 5 años. Estuvo así, de alterado durante semanas. Aunque hombres simplemente no manejan bien las crisis. Pero intentar escapar, murmuró la otra mujer. Eso sí que es sospechoso. Mientras tanto, Vivian Ashford permanecía sentada en una silla cerca del escenario, rodeada por un pequeño grupo de mujeres que alternaban entre consolarla y estudiarla con curiosidad apenas disimulada. Miss Marple notó que, a pesar de su aparente estado de shock, Vivienne mantenía una compostura notable. Sus manos, aunque temblorosas, estaban cuidadosamente entrelazadas y sus respuestas a las preguntas compasivas eran medidas y apropiadas. Pobre criatura, estaba diciendo Mrs. Bantry, la esposa del coronel Bantry. Debe ser terrible para ella, bailando con el joven, justo cuando... Es como algo salido de una novela gótica. Una coincidencia muy conveniente, si me preguntan, murmuró Mrs. Dallap, lo suficientemente alto para que varias personas la escucharan. Vivian levantó la vista ante este comentario, y por un momento Miss Marple vio algo cruzar por su rostro, no dolor o shock, sino algo más calculado. Fue solo un instante, pero suficiente para confirmar las sospechas que habían estado formándose en su mente experimentada. Inspector, la voz de Vivian se alzó, clara y firme. ¿Puedo preguntar cuándo podremos retirarnos? Esta situación es, naturalmente, muy perturbadora para todos nosotros. Slack se giró hacia ella, su expresión evaluativa. Me temo que necesitaré hacer algunas preguntas primero, señorita. ¿Cómo usted fue la persona más cercana al difunto en el momento de su muerte? Por supuesto, respondió Vivian con gracia. Haré todo lo posible por ayudar. Raymond era un joven
Maravilloso. No puedo imaginar quién querría hacerle. Tano. Miss Marple notó la ligera pausa. Antes de era un joven maravilloso, y la forma cuidadosamente neutral en que Vivian había pronunciado su nombre. En su experiencia, las personas genuinamente afectadas por una muerte súbita tendían a ser menos controladas en su expresión del dolor. El inspector comenzó a organizar las entrevistas individuales, y el salón se llenó de murmullos nerviosos, mientras las personas especulaban sobre qué preguntas les harían y qué podían o debían revelar. Miss Marple se mantuvo en su posición observacional, consciente de que estos momentos de transición a menudo revelaban más verdades que las declaraciones formales que seguirían en la superficie. Merrymead parecía un pueblo donde todos se conocían y confiaban unos en otros, pero Miss Marple sabía, por décadas de observación cuidadosa, que incluso las comunidades más pequeñas guardaban secretos que podían resultar fatales cuando finalmente salían a la luz. El verdadero trabajo detectivesco, sabía ella, apenas había comenzado. Capítulo 3. La observadora silenciosa Miss Marple había perfeccionado el arte de volverse invisible. Mientras el inspector Slack comenzaba sus interrogatorios en el pequeño vestíbulo anexo al salón principal, ella permanecía en su silla de mimbre, aparentemente absorta en su labor de punto, pero en realidad registrando cada conversación, cada gesto, cada intercambio de miradas que ocurría a su alrededor. «Es fascinante», murmuró para sí misma mientras observaba cómo las personas se comportaban cuando creían que nadie las estaba mirando. Como la muerte revela la verdadera naturaleza de las relaciones humanas. A pocos metros de distancia, Mrs. Dollop continúa tejiendo su red de especulaciones con la determinación de una araña industriosa. «Lo que yo me pregunto», le susurraba a Mrs. Price, «es por qué una mujer como esa elegiría precisamente a Raymond Clement. No es que no fuera un buen partido, entiéndeme, pero para alguien con su sofisticación parece una elección curiosa». «¿Qué quieres decir?», preguntó Mrs. Price, inclinándose hacia adelante con interés. «Bueno, Raymond era abogado, sí, pero no precisamente rico. Y ella, con esa elegancia, esa forma de moverse, esos vestidos caros. Una no adquiere eso trabajando como maestra de baile en pueblos pequeños». Miss Marple encontró esta observación particularmente astuta. Mrs. Dollop, por todo su amor por el chisme, tenía un ojo agudo para los detalles prácticos. Effective Auntie, los vestidos de Vivian, sus joyas discretas, pero evidentemente costosas, su porte refinado, todo sugería un background económico considerablemente más próspero que el de una instructora de baile itinerante cerca del escenario. Herbert Hills se había instalado en una silla, secándose repetidamente la frente con su pañuelo. Miss Marple notó que sus manos temblaban ligeramente, y no solo por los nervios. Había algo más profundo en su agitación, algo que iba más allá de la natural perturbación por presenciar una muerte súbita. «Herbert parece terriblemente afectado», comentó Miss Weatherby a su compañera. «Claro, a su edad, estos impactos». Murmuró Miss Marple, recordando que Herbert Hills tenía apenas 65 años, difícilmente una edad tan avanzada como para justificar tal nivel de perturbación. En su experiencia, cuando las personas reaccionaban de manera desproporcionada a eventos trágicos, generalmente había razones personales específicas. Detrás de esa reacción, en sus pensamientos, fueron interrumpidos por la voz del inspector Slack, quien había emergido del vestíbulo con aire de satisfacción profesional. «En señora Nashford», llamó, dirigiéndose a Vivienne. «¿Podría acompañarme para hacer algunas preguntas?» Miss Marple notó el ligero error en el título, Mrs. en lugar de Miss,
y la reacción casi imperceptible de Vivienne en un momentáneo endurecimiento de sus rasgos, antes de responder con su habitual compostura. Por supuesto, inspector. Aunque debo corregirle, Anne es señorita Ashford. Mientras Vivienne se levantaba con gracia y seguía al inspector, Miss Marple observó las reacciones de los otros presentes. El coronel Clement la siguió con la mirada, su expresión una mezcla de dolor y confusión. Herbert Giles, por el contrario, parecía evitar mirarla deliberadamente, concentrándose intensamente en sus partituras musicales. «Qué extraño», murmuró señora Bantry, acercándose a Miss Marple. El inspector la llamó Mrs. ¿Crees que sabe algo que nosotros no sabemos? Los errores a veces revelan más que las afirmaciones correctas, respondió Miss Marple, enigmáticamente sin apartar su atención de Herbert Giles, quien ahora estaba organizando obsesivamente sus papeles de música con movimientos nerviosos y repetitivos, aprovechando que la atención general estaba centrada en el vestíbulo donde se llevaba a cabo el interrogatorio. Miss Marple se levantó discretamente y se dirigió hacia la mesa del ponche. El área había sido acordonada por la policía, pero desde su nueva posición podía observar mejor los detalles que había notado anteriormente. El vaso sospechoso seguía allí, apartado de los demás. Miss Marple examinó su posición relativa a la mesa y notó algo interesante. Estaba colocado precisamente en el punto donde Raymond habría estado parado durante su última visita a la mesa, aproximadamente 15 minutos antes de su colapso. «Disculpe, señora». La voz de un constable la sobresaltó. «¿No debería estar cerca del área de evidencia?» «Por supuesto. Qué tonta soy», respondió Miss Marple, con su sonrisa más inocente. Solo estaba admirando lo hermoso que se veía. Todo, antes del incidente, los jóvenes habían hecho un trabajo encantador decorando. Mientras regresaba a su silla, Miss Marple notó que Herbert Giles la había estado observando. Cuando sus miradas se cruzaron, él apartó la vista rápidamente, pero no antes de que ella captara algo en su expresión, no solo nerviosismo, sino reconocimiento, como si supiera exactamente lo que ella había estado examinando y por qué. A los interrogatorios continuaron durante la siguiente hora. Uno por uno, los aldeanos entraban y salían del vestíbulo, cada uno regresando con expresiones que variaban, desde la indignación hasta la preocupación. Miss Marple escuchó fragmentos de conversaciones que revelaban la línea de investigación del inspector. Me preguntó sobre los últimos movimientos de Raymond, lo contaba. Mrs. Price es su esposo. Quería saber exactamente qué había bebido y cuándo. A mí me preguntó sobre la señorita Ashford, añadió Mrs. Dallap, sobre su llegada al pueblo, sus hábitos, si había notado algo extraño en su comportamiento. Miss Marple procesó esta información mientras observaba a Herbert Giles, quien parecía cada vez más agitado a medida que se acercaba su turno para ser interrogado. Cuando finalmente fue llamado, se levantó con movimientos torpes, derramando algunas de sus partituras al suelo. «Qué nervioso está», comentó alguien. «Bueno, la policía puede intimidar a cualquiera», respondió otra voz, comprensiva, pero Miss Marple sabía que había algo más. En sus muchos años de observación, había aprendido a distinguir entre la ansiedad general y el miedo específico. Herbert Giles no estaba simplemente nervioso por hablar con la policía. Estaba aterrorizado de que descubrieran algo en particular. Aun cuando Herbert salió del interrogatorio 20 minutos después, su rostro había adquirido un color ceniciento. Se dirigió directamente hacia la salida, pero fue detenido por el mismo constable que había impedido su escape anterior. «Lo siento, señor, pero nadie puede marcharse hasta que el inspector termine con todos». Herbert asintió débilmente y regresó a su asiento, pero Miss Marple notó que ahora mantenía su mirada fija en el suelo, evitando el contacto visual con cualquiera. La última en ser interrogada
fue Vivian, quien había estado esperando con una paciencia notable. Miss Marple observó que, durante su larga espera, la joven no había mostrado signos de impaciencia o ansiedad creciente. En cambio, parecía estar utilizando el tiempo para observar a los otros presentes, estudiarlos con la misma intensidad que Miss Marple empleaba en sus propias observaciones. Interesante, murmuró Miss Marple. En su experiencia, las personas verdaderamente inocentes tendían a volverse más ansiosas con el tiempo, mientras que aquellas con algo que ocultar a menudo desarrollaban una calma calculada. Cuando Vivian finalmente fue llamada para su interrogatorio, se levantó con la misma gracia con que había bailado el vals fatal, pero Miss Marple, con su ojo entrenado, notó algo que otros podrían haber perdido. En un momento de vacilación casi imperceptible en su paso, como si estuviera reuniendo valor para lo que estaba por venir. El reloj del salón marcaba las 11:30 de la noche. Lo que había comenzado como una celebración alegre se había convertido en una vigilia sombría, y Miss Marple sabía que apenas habían arañado la superficie de los secretos que Mary Mead guardaba en esta noche fatídica. Capítulo 4. El sospechoso evidente. Cuando Vivian Ashford emergió del vestíbulo después de su interrogatorio, el cambio en el ambiente del salón fue inmediatamente palpable. El inspector Slack la siguió con una expresión de satisfacción apenas conteúda, el tipo de expresión que Miss Marple había aprendido a asociar con los investigadores que creían haber resuelto un caso de manera expedita. Damas y caballeros, anunció Slack con autoridad, pueden retirarse a sus hogares, pero permanezcan disponibles para futuras consultas. Esta investigación continuará mañana. La liberalidad súbita contrastaba notablemente con las restricciones severas de las horas anteriores. Miss Marple observó cómo las personas comenzaron a recoger sus pertenencias con una mezcla de alivio y curiosidad no satisfecha. Sin embargo, notó que el inspector mantenía una distancia calculada de Vivian, como un cazador que ha avistado su presa, pero espera el momento oportuno para actuar. Miss Ashford, la voz de Slack, se alzó justo cuando Vivian se dirigía hacia la salida. Una palabra más, si no le importa. El salón se vació lentamente, pero Miss Marple se las arregló para entretenerse, organizando meticulosamente su bolso de labor. Una tarea que le proporcionó la excusa perfecta para permanecer dentro del rango auditivo. Me temo que tengo algunas preguntas adicionales que hacer, continuó el inspector con un tono que sugería que estas preguntas eran cualquier cosa menos rutinarias. Por supuesto, respondió Vivienne, aunque Miss Marple notó que sus manos se habían cerrado ligeramente en puños a sus costados. Durante su interrogatorio, mencionó que llegó a Mary Mead directamente desde Londres. ¿Podría ser más específica sobre las circunstancias de su llegada? Vivienne tardó un momento en responder, un momento que Miss Marple encontró revelador. Como expliqué, inspector, vine aquí en busca de tranquilidad. La vida en Londres se había vuelto estresante, y el señor Clement, cuando comenzó su enemistad con él. Raymond me abordó después de mi primera clase de baile hace aproximadamente 2 meses. Era un caballero encantador, muy atento. Miss Marple frunció el ceño ligeramente. Durante las conversaciones casuales previas al baile, había escuchado a Raymond mencionar que había conocido a Vivian prácticamente el día que llegó. 2 meses versus 3 meses era una discrepancia pequeña, pero en la experiencia de Miss Marple, las pequeñas inconsistencias en las historias a menudo revelaban verdades más grandes, y él sabía sobre su situación en Londres, los motivos de su partida. La pausa de Vivienne fue más larga esta vez. Raymond era muy comprensivo. Sí, sabía que había tenido algunas dificultades. ¿Qué tipo de dificultades? Personales, inspector.
Asuntos del corazón. Miss Marple alzó las cejas imperceptiblemente. La respuesta de Vivienne había sido hábilmente evasiva, técnicamente. Honesta, pero fundamentalmente incompleta. Era exactamente el tipo de respuesta que daría a alguien acostumbrada a manejar preguntas difíciles. El inspector Slack parecía haberse formado sus propias conclusiones. Miss Ashford estaría dispuesta a permanecer en Merrymead durante los próximos días mientras completamos nuestra investigación. Naturalmente, esta es mi casa ahora, inspector. Cuando finalmente se le permitió marcharse, Vivienne salió del salón con la misma compostura elegante que había mantenido durante toda la velada. Pero Miss Marple, observando desde su posición ventajosa junto a la ventana, notó que una vez fuera del edificio, los hombros de la joven se hundieron ligeramente, como si hubiera estado sosteniendo una pose que finalmente podía abandonar. Parece que el inspector ha encontrado a su culpable, comentó el doctor Haydock, acercándose a Miss Marple mientras empacaba su maletín médico. ¿Esa es su impresión?, preguntó Miss Marple inocentemente. Los forasteros siempre son sospechosos convenientes, replicó el doctor, con cierto cinismo. Especialmente las mujeres hermosas, con pasados misteriosos. Hace que todo sea muy ordenado. Miss Marple asintió pensativamente. Demasiado ordenado, quizás. El doctor Haydock la miró con interés renovado. ¿Tiene dudas sobre la culpabilidad de la señorita Ashford? Tengo dudas sobre las soluciones fáciles, respondió Miss Marple. En mi experiencia, los verdaderos criminales rara vez se presentan de manera tan conveniente. Mientras conversaban, Miss Marple notó que Heber Hills seguía en el salón, aparentemente incapaz de decidirse a marcharse. Estaba cerca del piano, tocando las teclas ausentemente, pero sus ojos estaban fijos en la ventana, a través de la cual se podía ver la figura retreante de Vivian. Ashford. Mr. Hiles parece bastante perturbado, observó el doctor Haydock siguiendo la mirada de Miss Marple en sí, ¿verdad?, murmuró Miss Marple. Me pregunto si su agitación está relacionada con el crimen en sí o con la dirección que está tomando la investigación. Esta observación resultó ser profética. Mientras hablaban, Herbert Hill se acercó a ellos con pasos vacilantes. Dr. Haydock, comenzó con voz temblorosa. ¿Podría hablar con usted en privado? El doctor frunció el ceño. Se siente mal, Herbert. Ha tenido una noche terrible. No es eso. Hills miró nerviosamente hacia donde el inspector Slack estaba supervisando la limpieza de la escena del crimen. Es sobre lo que ha pasado esta noche. Hay algo que el inspector necesita saber. Miss Marple sintió que sus instintos detectivescos se agudizaban. La culpa era una emoción poderosa, y Herbert Hills exhibía todos los signos clásicos de un hombre, luchando con información que podría cambiar el curso de una investigación. ¿Está usted sugiriendo que sabe algo sobre la muerte del joven Clement?, preguntó el doctor Haydock con gravedad. No exactamente. Hills se retorció las manos. Pero sobre la señorita Ashford, hay cosas sobre ella que el pueblo no sabe, cosas que podrían ser importantes. Miss Marple intercambió una mirada significativa con el doctor Haydock. Herbert Hills había guardado silencio durante las horas de interrogatorios, pero ahora, con Vivienne claramente en la mira del inspector, parecía estar luchando con su conciencia. Entonces debe hablar con el inspector Slack inmediatamente, aconsejó el doctor. No. La respuesta de Hills fue tan vehemente que tanto Miss Marple como el doctor Haydock se sobresaltaron. Es decir, no estoy seguro de que sea relevante. Why? No quiero arruinar la reputación de una joven dama basándome en suposiciones. Miss Marple estudió el rostro atormentado de Herbert Hills. En su experiencia, cuando las personas se debatían tanto sobre revelar información, generalmente era porque esa información implicaba a alguien más cercano a ellos de lo que estaban dispuestos a admitir. Mr. Hills, dijo gentilmente,
En casos de asesinato, los secretos pequeños a menudo se convierten en grandes problemas. Si sabe algo que podría ayudar a la justicia, esa es exactamente la cuestión. Hiles no sé si ayudaría a la justicia o simplemente arruinaría vidas inocentes. El reloj del salón dio las 12 campanadas de medianoche, marcando oficialmente el final del día más trágico en la memoria reciente de Mary Mead. Pero para Miss Marple, la verdadera investigación apenas comenzaba. Tenía la fuerte sospecha de que Herbert Hills poseía la clave para entender no solo quién había matado a Raymond Clement, sino por qué, y más importante aún, tenía la creciente certeza de que el inspector Slack estaba siguiendo el sendero equivocado. Capítulo 5. El detalle inadvertido. La mañana siguiente amaneció gris y opresiva, como si el mismo cielo de Mary Mead reflejara el estado de ánimo del pueblo. Miss Marple se levantó temprano, como era su costumbre, pero en lugar de dirigirse directamente a su jardín para la rutina matutina, se encontró caminando deliberadamente hacia la iglesia de Mary. No, era inusual que los aldeanos buscaran consuelo espiritual después de eventos traumáticos, y Miss Marple sabía que el salón parroquial estaría siendo limpiado y restaurado esta mañana. Lo que la motivaba, sin embargo, no era tanto la necesidad de reflexión espiritual como la oportunidad de observar la escena del crimen a la luz del día, cuando los detalles que la oscuridad de la noche anterior había obscurecido podrían revelar sus secretos. Al acercarse al edificio, encontró a Mrs. Dollop y Mrs. Price ya allí, aparentemente con la misma idea. «Buenos días, Miss Marple», saludó Mrs. Dollop, con una sonrisa que no lograba ocultar su curiosidad mórbida. «Terrible lo de anoche, ¿no le parece? ¿Quién iba a pensar que tendríamos un asesinato en nuestro pequeño pueblo?» «Sí, muy perturbador», murmuró Miss Marple, pero su atención estaba enfocada en el constable que montaba guardia en la entrada. «¿Han permitido que alguien entre esta mañana?» «Sí», respondió Mrs. Price. «El inspector Slack llegó muy temprano con algunos hombres, y Herbert Hills también ha estado aquí desde el amanecer, ayudando a limpiar sus instrumentos musicales». Miss Marple alzó las cejas con interés. «¿Mr. Hills ha estado aquí desde temprano?» «Bastante extraño, si me preguntan», agregó Mrs. Dollop. «Después de lo alterado que estaba anoche, uno pensaría que querría mantenerse alejado por un tiempo». Mientras conversaban, Herbert Hills emergió del salón, cargando su violín y varias partituras musicales. Su rostro aún mostraba las líneas de tensión de la noche anterior, pero había algo diferente en su comportamiento, una determinación que no había estado presente en las horas inmediatamente posteriores al asesinato. «Mr. Hills», lo llamó Miss Marple, con su voz más amable. «¿Cómo se encuentra esta mañana?» Herbert se detuvo, claramente reacio a conversar, pero la educación básica le impidió ignorar completamente la pregunta. «También como puede esperarse», Miss Marple respondió con voz cansada. «Ha sido una experiencia terrible para todos nosotros». «Por supuesto», asintió Miss Marple comprensivamente. «Debe haber sido particularmente difícil para usted, dirigiendo la música, cuando ocurrió la tragedia». Algo cruzó por el rostro de Herbert: alivio, aprobación, cuando Miss Marple mencionó su papel musical. «Sí, exactamente», dijo con más energía. «Uno se siente responsable, de alguna manera. Si hubiera elegido una pieza musical diferente, si el tempo hubiera sido distinto». Miss Marple estudió su expresión cuidadosamente. «¿El tempo? ¿Había algo inusual en la música de anoche?» No, Herbert se apresuró a aclarar. «Solo cue. Bueno, ese vals vienés en particular requiere mucha concentración del bailarín. Quizás algo más. Simple habría sido más
apropiado. Miss Marple sintió que había algo más en esta explicación, pero antes de que pudiera profundizar, Herbert se excusó apresuradamente y se alejó por la calle principal. Extraño, murmuró Mrs. Price. Nunca había visto a Herbert tan nervioso sobre su música. Es comprensible, respondió Miss Marple ausentemente, pero su mente estaba trabajando en otra dirección completamente, aprovechando un momento en que el constable se había alejado para hablar con el inspector. Miss Marple se las arregló para echar un vistazo rápido al interior del salón. A la luz del día, el espacio parecía diferente, más pequeño y mundano de lo que había parecido bajo las luces festivas de la noche anterior. Sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia el área donde había estado la mesa del ponche. La mesa había sido retirada y el área limpiada. Miss Marple pudo visualizar exactamente cómo había estado todo dispuesto. Fue entonces cuando notó algo que había escapado a su atención en la confusión de la noche anterior. En el suelo, parcialmente oculto, debajo de una de las sillas que habían sido movidas durante la limpieza, había un pequeño objeto brillante. Miss Marple se acercó discretamente y vio que era un botón pequeño y ornamentado, del tipo que se usaba en ropa formal masculina de buena calidad. Pero lo que hizo que su pulso se acelerara no fue el botón en sí, sino su ubicación específica. Estaba posicionado de tal manera que solo podría haber caído de alguien que estuviera parado directamente junto a la mesa del ponche, no como un invitado casual sirviendo una bebida, sino como alguien que hubiera estado trabajando detrás de la mesa. Miss Marple recordó vívidamente la disposición de la noche anterior. Los invitados se habían servido desde el frente de la mesa, pero detrás de ella solo habían estado las personas encargadas de reponer las bebidas y los músicos que habían usado esa área como paso hacia el escenario pequeño donde habían estado tocando. Echó un vistazo rápido alrededor para asegurarse de que no había nadie observándola. Luego se inclinó y recogió el botón. Era de metal plateado, con un diseño intrincado grabado, claramente de un fabricante costoso. No era el tipo de botón que se encontraría en la ropa de trabajo común, sino en un chaleco formal o una chaqueta de etiqueta. Miss Marple. La voz del inspector Slack la sobresaltó. ¿Qué está haciendo aquí? Miss Marple cerró su mano discretamente alrededor del botón y se enderezó con una sonrisa inocente. Buenos días, inspector. Simplemente vine a ver si podía ayudar con la limpieza. Después de todo, uso este salón regularmente para las reuniones de la sociedad de jardín. El inspector la estudió con cierta sospecha. El área sigue siendo una escena del crimen, me temo. No podemos permitir que se altere nada. Por supuesto. Qué tonta de mi parte, respondió Miss Marple. ¿Han hecho algún progreso en su investigación? Progreso considerable, replicó Slack, con satisfacción. Espero hacer un arresto muy pronto. Miss Marple asintió, pero mientras caminaba de regreso a su casa, su mente estaba completamente ocupada con el pequeño botón que ahora residía en su bolsillo. En su casa, lo examinó más cuidadosamente bajo una lupa. El diseño grabado era distintivo, en un patrón de hojas de vid entrelazadas con pequeñas notas musicales. Era un diseño especializado, probablemente hecho por encargo para alguien con conexiones musicales específicas. Miss Marple se dirigió a su escritorio y comenzó a hacer una lista cuidadosa de todos los hombres que habían estado presentes en el baile la noche anterior, prestando particular atención a aquellos que habrían tenido motivos para estar cerca de la mesa del ponche mientras escribía. Recordó la conversación matutina con Herbert Gillette, su nerviosismo sobre la música, su insistencia en que el vals vienés requería mucha concentración del bailarín, su presencia temprana en el salón esta mañana. Muy interesante, murmuró Miss Marple,
sosteniendo el botón hacia la luz. En su experiencia, los criminales a menudo regresaban a la escena del crimen, no por algún impulso psicológico dramático, sino por la razón muy práctica de recuperar evidencia incriminatoria que habían dejado atrás en el hecho de que Herbert hubiera estado en el salón desde el amanecer, limpiando sus instrumentos musicales. Tomaba una significación completamente nueva bajo esta luz. Pero Miss Marple era demasiado experimentada para saltar a conclusiones basándose en un solo fragmento de evidencia. El botón era una pista prometedora, pero necesitaba corroborarlo con otros hechos antes de formar una teoría sólida. Lo que sí sabía con certeza era que el inspector Slack estaba tan enfocado en Vivian Ashford como sospechosa que probablemente había pasado por alto evidencias importantes que apuntaban en otras direcciones. Y, mientras el inspector se preparaba para hacer su arresto muy pronto, Miss Marple se preparaba para una investigación mucho más sutil y minuciosa. Capítulo 6. En secretos enterrados. El botón ornamentado descansaba sobre el escritorio de Miss Marple como una pequeña acusación, silenciosa, mientras ella contemplaba su siguiente movimiento. La experiencia le había enseñado que las confrontaciones directas rara vez producían confesiones, pero las conversaciones aparentemente casuales a menudo revelaban verdades que los interrogatorios formales no lograban extraer en su oportunidad. Llegó esa misma tarde cuando, paseando por High Street, se encontró con Mrs. Hills, saliendo de la farmacia con un frasco de medicamento para los nervios. Miss Marple saludó a la mujer con voz temblorosa. ¡Qué horrible ha sido todo esto! Pobre Herbert, apenas ha dormido en toda la noche. Comprensible, querida, respondió Miss Marple con gentileza. Debe haber sido particularmente traumático para él, estando tan cerca cuando ocurrió la tragedia. Señora Giles asintió vigorosamente. Exactamente, y ahora está obsesionado con los detalles más pequeños. Esta mañana me despertó antes del amanecer, buscando por toda la casa su chaleco formal de concierto, insistiendo en que había perdido un botón. Miss Marple sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo su expresión de simpatía maternal. Los eventos traumáticos a menudo nos hacen preocuparnos por cosas menores, observó. Supongo que lo encontró eventualmente. No. Y eso es lo extraño, señora Giles, bajó la voz conspirativamente. Registramos toda la casa. Herbert está convencido de que debe haberlo perdido en el salón parroquial, pero cuando regresó esta mañana para buscarlo, no pudo encontrarlo. ¡Qué molesto!, murmuró Miss Marple mientras tocaba discretamente el bolsillo donde guardaba el botón. Aunque me imagino que con todo el trastorno de anoche, muchas cosas pequeñas pudieron haberse perdido. Señora Hills se inclinó más cerca. Miss Marple, entre usted y yo, estoy preocupada por Herbert. Desde que esa mujer llegó al pueblo, no ha sido el mismo. ¿Se refiere a Miss Ashford? Sí. Señora Giles miró nerviosamente a su alrededor antes de continuar. Herbert nunca me dijo nada directamente, pero una mujer casada sabe cuando su esposo es tan perturbado por otra mujer. Miss Marple alzó las cejas con genuina sorpresa. ¿Está sugiriendo que Mr. Giles tenía sentimientos hacia Miss Ashford? No sentimientos románticos. No, se apresuró a aclarar Mrs. Hills. Es un hombre honorable, pero había algo sobre ella que lo intranquilizaba profundamente. A veces lo encontraba mirando hacia su casa por la ventana, con la expresión más extraña. ¿Extraña en qué sentido? Señora Giles luchó por encontrar las palabras correctas, como si estuviera viendo un fantasma. Miss Marple, como si ella le recordara algo o alguien que preferiría olvidar. Esta información añadía una dimensión completamente nueva a las sospechas de Miss Marple. Guardó esta revelación cuidadosamente mientras se despedía de Mrs. Hills y continuó su paseo, aparentemente sin rumbo, pero en realidad dirigiéndose hacia Daisy Lane.
donde Vivian Ashford había alquilado su casa a la casa de los Whitmore. Era una cottage encantadora con un jardín bien cuidado, y Miss Marple se sorprendió al ver a Vivienne trabajando entre las rosas, aparentemente sin una preocupación en el mundo. Para alguien que era la principal sospechosa en un caso de asesinato, mostraba una tranquilidad notable. Miss Ashford la saludó Miss Marple por encima de la cerca del jardín. ¡Qué hermosas rosas tiene! Vivienne levantó la vista y Miss Marple notó inmediatamente que, a pesar de su compostura aparente, había ojeras bajo sus ojos que el maquillaje no lograba ocultar completamente. Miss Marple, respondió Vivienne con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Es usted muy amable. Las rosas estaban aquí cuando llegué. Simplemente trato de mantenerlas. Ha hecho un trabajo encantador con el lugar, continuó Miss Marple. Debe requerir considerable esfuerzo mantener una casa así, especialmente para alguien acostumbrada a la vida de Londres. Un momento de vacilación cruzó por el rostro de Vivian antes de responder. London puede ser agotador. Aquí encuentro la paz que necesitaba. ¿Y su trabajo anterior? ¿También era profesora de baile? Otra pausa, más larga esta vez. Tenían diversos intereses. El baile siempre ha sido mi pasión, pero no siempre pude dedicarme exclusivamente a enseñarlo. Miss Marple asintió comprensivamente, pero notó la evasiva cuidadosa de la respuesta. En su experiencia, cuando las personas evitaban ser específicas sobre su pasado, generalmente había razones convincentes para esa reticencia. Debe extrañar a sus amigos de Londres, continuó Miss Marple conversacionalmente en algunos. Respondió Vivienne con cautela, aunque también es liberador comenzar de nuevo, conocer personas nuevas, como el pobre Raymond, observó Miss Marple, observando cuidadosamente la reacción de Vivienne. Por un momento, algo genuino cruzó por el rostro de Vivienne, dolor, remordimiento, antes de que su máscara de compostura se restableciera. Raymond era un caballero encantador, dijo con voz controlada. Su muerte es una tragedia terrible. ¿Habían hecho planes juntos? Señor Anne Dollop mencionó que parecían. Vivian se enderezó, su postura volviéndose más defensiva. Raymond era muy amable conmigo, pero apenas nos conocíamos desde hace unos meses. Los chismes del pueblo a menudo exageran las cosas. Miss Marple notó la repetición del marco temporal de unos meses, la misma imprecisión que había observado en sus declaraciones anteriores. Por supuesto, asintió Miss Marple. Los pueblos pequeños tienden a ver romance donde solo hay amistad, aunque debo decir que anoche, durante el baile, Raymond parecía bastante comprometido con usted. Era un bailarín entusiasta, respondió Vivienne rápidamente. Disfrutaba aprendiendo nuevos pasos. Y Mr. Hills, ¿cómo encontró trabajar con él en las clases de baile? La pregunta aparentemente inocente tuvo un efecto inmediato. Vivian se tensó visiblemente y sus manos se cerraron alrededor de las tijeras de jardín que había estado usando. Mr. Giles es competente, dijo después de una pausa notable, aunque a veces su estilo musical es bastante anticuado. Sus elecciones tienden a ser más tradicionales de lo que estoy acostumbrada. Anne Landress, con músicos que tenían un repertorio más amplio. Miss Marple encontró esta respuesta fascinante. No había preguntado sobre el estilo musical de Herbert, pero Vivienne había sentido la necesidad de criticarlo específicamente. ¿Conoció usted a Mr. Hills antes de llegar a Merrymead? Preguntó Miss Marple con aparente casualidad. Reacción fue inmediata y reveladora. Vivienne dejó caer las tijeras que golpearon el suelo con un sonido metálico agudo. ¿Por qué pregunta eso? Su voz
Había perdido toda su calidez anterior. Simple curiosidad, respondió Miss Marple. A veces uno descubre que el mundo es más pequeño de lo que parece. Vivian se agachó para recoger las tijeras, usando el momento para recomponer su expresión. No, nunca había conocido a Mr. Hills antes de llegar aquí, pero Miss Marple, con su ojo entrenado para las reacciones humanas, había visto todo lo que necesitaba ver. La negación de Vivian había sido demasiado vehemente, demasiado rápida, demasiado defensiva para ser completamente honesta, mientras se despedía cortésmente y continuaba su camino. Miss Marple reflexionó sobre lo que había aprendido. Herbert Hills había perdido un botón de su chaleco formal, el mismo botón que ella había encontrado cerca de la mesa del ponche. Su esposa había observado su comportamiento extraño en relación con Vivian, describiendo su reacción como si estuviera viendo un fantasma. Y Vivienne, a pesar de sus negaciones, claramente había reconocido el nombre de Herbert Hills, de manera que sugería una conexión previa a Miss Marple. Sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a formar un patrón, aunque el cuadro completo aún permanecía frustrantemente fuera de alcance. Capítulo 7. A un giro inesperado. Miss Marple acababa de servirse una taza de té vespertino cuando el estrépito de sirenas policiales rompió la tranquilidad habitual de Ste Mary Mead. Desde su ventana de la sala pudo ver 2 coches de policía dirigiéndose rápidamente hacia el centro del pueblo, seguidos por una ambulancia que avanzaba con la misma urgencia siniestra, sin dudarlo. Miss Marple se puso su sombrero y salió a la calle. La experiencia le había enseñado que cuando los eventos dramáticos se sucedían en rápida secesión, rara vez era coincidencia. La conmoción se centraba en Daisy Lane, precisamente donde había visitado a Vivian Ashford apenas unas horas antes. Un grupo de vecinos se había congregado a una distancia respetuosa de la casa de los Whitmore, sus rostros mezclando curiosidad y horror. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Miss Marple a Mrs. Price, quien parecía estar al tanto de los acontecimientos. «Is terrible, Miss Marple», exclamó señora Price con voz temblorosa. «La señorita Ashford la han encontrado inconsciente en su jardín en Mrs. Henderson. La descubrió cuando pasaba con su perro hace 1 hora». Miss Marple sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Inconsciente? Está viva, gracias a Dios», se apresuró. «A Clora, Mrs. Price, pero el doctor Haydock dice que parece haber sido envenenada, igual que el pobre Raymond». El mundo pareció detenerse por un momento para Miss Marple. Un segundo envenenamiento cambiaba completamente la naturaleza del caso. Si Vivian había sido la asesina de Raymond, ¿quién había intentado matarla a ella? Y si era una víctima, entonces toda la investigación del inspector Slack había estado siguiendo una pista falsa desde el principio. «¿Han dicho cómo pudo haber ocurrido?», preguntó Miss Marple, acercándose discretamente para obtener una mejor vista. «Aparentemente estaba tomando té en su jardín», respondió Mrs. Dallop, quien había aparecido con la velocidad característica de alguien que no quería perderse ningún detalle dramático. «Señora Henderson dice que la encontró desplomada sobre la mesa del jardín, con la taza de té todavía en su mano». Miss Marple observó cómo el doctor Haydock supervisaba el traslado de Vivienne a la ambulancia. Aunque la joven estaba inconsciente, su respiración parecía estable, lo que sugería que, o bien, había recibido una dosis menor de veneno que Raymond, o había sido encontrada más rápidamente. El inspector Slack emergió de la casa con expresión de profunda irritación. Miss Marple lo había visto usar esa expresión antes. Era el rostro de un hombre cuya teoría cuidadosamente construida acababa de desmoronarse. «Inspector», se acercó Miss Marple con su mejor aire de ciudadana preocupada. «¿Hay alguna conexión con la muerte del joven Clement?» Slack la miró con evidente frustración. «Eso
Está por determinarse, Miss Marple, pero puedo asegurarle que estamos explorando todas las posibilidades. Por supuesto, asintió Miss Marple, aunque debo decir que esto hace que la situación sea considerablemente más compleja. ¿Cómo es eso? Bueno, Miss Marple eligió sus palabras cuidadosamente. Si la señorita Ashford era responsable de la muerte de Raymond, como muchos parecían suponer, ¿quién querría envenenarla a ella? Y si no era responsable, entonces, el verdadero asesino sigue libre. En la expresión de Slack se endureció. Le agradecería que no especulara sobre asuntos policiales, Miss Marple. Antes de que Miss Marple pudiera responder, Haverhilles apareció, corriendo por la calle, su rostro pálido y sus ojos salvajes de pánico. ¿Qué ha pasado?, gritó, dirigiéndose directamente hacia la casa. ¿Está ella? ¿Está? Su reacción fue tan intensa que varios de los espectadores se giraron para observarlo con renovado interés. El inspector Slack, en particular, estudió a Herbert con una mirada calculadora. Mr. Hills, llamó Slack con autoridad. Padre, explicar su preocupación particular por Miss Ashford. Herbert se detuvo abruptamente, como si se diera cuenta de que su reacción había sido demasiado reveladora. John Buenon, es decir, es una tragedia terrible para cualquier miembro de nuestra comunidad. Naturalmente, respondió Slack secamente, aunque su reacción sugiere un interés más personal a Miss Marple. Observó este intercambio con fascinación creciente. Herbert Hills estaba claramente aterrorizado, pero no por Vivienne como víctima. Su terror parecía provenir del miedo a que ella pudiera sobrevivir para contar algo. Inspector, intervino Miss Marple, aparentemente sin pensar. ¿Han determinado qué tipo de veneno fue usado en este caso? Los detalles médicos están bajo investigación, respondió Slack bruscamente. Por supuesto, Miss Marple asintió, pero luego añadió con aparente inocencia, aunque me imagino que el doctor Haydock podrá determinar si es el mismo veneno que mató al pobre Raymond. Herbert Hills se había puesto aún más pálido. Si eso era posible. Miss Marple notó que sus manos temblaban visiblemente mientras se secaba la frente con su pañuelo. ¿Se encuentra bien, Mr. Gill?, preguntó con genuina preocupación. Se ve terriblemente alterado. En estos eventos son muy perturbadores, tartamudeó Herbert. A mi edad, uno no espera. Por supuesto, murmuró Miss Marple comprensivamente. Debe ser particularmente difícil, considerando que conocía tan bien a ambas víctimas. La declaración, aparentemente compasiva, tuvo el efecto de una bomba. Herbert la miró con ojos salvajes, como si acabara de darse cuenta de que había caído en una trampa. Yo no. Es decir, apenas conocía a la señorita Ashford, balbuceó. Naturalmente, respondió Miss Marple suavemente. Solo me, a través de las clases de baile, pero el daño estaba hecho. Herbert había reaccionado como si Miss Marple hubiera sugerido una conexión mucho más íntima, y varios de los presentes habían notado su respuesta defensiva. El doctor Haddock se acercó al grupo después de asegurar que Vivienne fuera transportada al hospital. ¿Cuál es su evaluación, doctor?, preguntó el inspector. Definitivamente envenenamiento, respondió Haydock gravemente. Los síntomas son consistentes con estricnina, igual que el joven Clement, pero afortunadamente fue encontrada rápidamente. Con tratamiento adecuado, debería sobrevivir. Miss Marple notó que Herbert Hills se tambaleó ligeramente ante estas palabras. El hecho de que Vivian pudiera sobrevivir claramente lo aterrorizaba más que la posibilidad de su muerte. ¿Cuándo podremos hablar con ella?, preguntó Slack. Probablemente no antes de mañana, respondió el doctor. Necesita tiempo para que el veneno se elimine de su sistema. Mientras el grupo comenzaba a dispersarse, Miss Marple se las arregló para caminar junto a Herbert Hills por unos metros. Debe ser un alivio saber que se recuperará, comentó casualmente. Herbert no respondió,
pero Miss Marple vio sudor frío en su frente, a pesar del clima templado. Por supuesto, continuó Miss Marple pensativamente, cuando se recupere, probablemente podrá contarnos mucho sobre lo que realmente pasó. Las víctimas de envenenamiento a menudo recuerdan detalles importantes sobre sus últimas horas antes del incidente. Herbert se detuvo tan abruptamente que Miss Marple casi chocó con él. Miss Marple dijo con voz ronca: ¿Podría hablar conmigo? En privado no hay algo que necesito decirle. Miss Marple sintió que el pulso se le aceleraba. Finalmente, Herbert Hills estaba listo para revelar los secretos que había estado guardando. Por supuesto, Mr. Hills, respondió gentilmente. ¿Mi casa en una hora? Herbert asintió miserablemente y se alejó, sus hombros encorvados como los de un hombre llevando un peso terrible. A Miss Marple lo observó irse, sintiendo que el caso estaba a punto de tomar otro giro dramático. Capítulo 8. El juego psicológico. Miss Marple preparó su sala de estar con el cuidado de un general disponiendo tropas para una batalla decisiva. El botón ornamentado descansaba discretamente sobre la mesa auxiliar, parcialmente oculto por un ramo de flores del jardín, pero visible para cualquiera que se sentara en la silla que había designado para Herbert Hilsen. Su labor de punto yacía casualmente abandonada en el sofá, como si hubiera estado trabajando en ella y hubiera sido interrumpida por la visita inesperada a las 5 en punto. Exactamente. Herbert Hills golpeó su puerta con la puntualidad de un hombre que había estado caminando en círculos alrededor de la manzana, reuniendo valor para el encuentro inevitable. Mr. Hills lo recibió Miss Marple con su sonrisa más maternal. Qué amable de su parte venir. ¿Le gustaría una taza de té? No, gracias, respondió Herbert con voz ronca, sus ojos evitando el contacto directo. Miss Marple, yo necesito contarle algo que debería haber dicho desde el principio. Por supuesto, querido. Miss Marple lo guió hacia la silla que había preparado. Por favor, siéntese y tómese su tiempo. Herbert se hundió en la silla como un hombre agotado por una carga demasiado pesada. Miss Marple notó inmediatamente cuando sus ojos se posaron en el botón, y como su rostro se puso aún más pálido. Es sobre Vivian Ashford, comenzó con dificultad. No es quien dice ser. Miss Marple se instaló en su silla favorita, tomando su labor de punto para dar la impresión de una actividad casual mientras escuchaba. ¿En qué sentido? Herbert se retorció las manos nerviosamente. Su verdadero nombre es Vivian Hartwell. Hace 5 años, en Londres, estaba casada con mi hermano mayor, Charles. Miss Marple dejó que sus agujas de tejer se detuvieran por un momento, una reacción perfectamente natural, que no reveló cuánto había estado esperando precisamente esta información. Su cuñada preguntó suavemente. Pero entonces, ¿por qué no la reconoció públicamente? Porque Herbert tomó una respiración temblorosa. Charles murió en circunstancias insospechosas y Vivian desapareció inmediatamente después, junto con una considerable suma de dinero y algunas piezas valiosas de la familia. Miss Marple asintió comprensivamente, alentándolo a continuar con su confesión. Cuando la vi aquí en St. Mary Mead, usando un nombre falso, supe que estaba huyendo de algo, probablemente de la investigación sobre la muerte de Charles. ¿Y qué hizo usted con esta información? Herbert bajó la cabeza avergonzado. Al principio, nada pensé que tal vez había sido un error terrible. Charles había estado enfermo, después de todo, problemas cardíacos. Su muerte podría haber sido natural, pero Miss Marple detectó la vacilación en su voz. Pero luego comenzó a acercarse a Raymond y vi el mismo patrón desarrollándose otra vez. Charles había sido abogado también,
y tenía una considerable herencia familiar. Raymond, aunque no tan rico como Charles, también era un buen partido para una mujer sin recursos reales. Miss Marple dejó su labor de punto y se inclinó hacia adelante ligeramente. Está sugiriendo que Miss Ashford, perdón, señora Harwell, tenía la intención de envenenar a Raymond por su dinero. No lo sabía con certeza, Herbert se apresuró a decir, pero cuando Raymond comenzó a hablar de matrimonio, cuando vi lo enamorado que estaba, no pude soportar la idea de que otro joven inocente pudiera sufrir el destino de Charles. Miss Marple estudió el rostro atormentado de Herbert cuidadosamente. Lo que estaba describiendo era creíble, pero había algo en su manera de contarlo que no sonaba completamente honesto. Así que decidió confrontarla. Preguntó Miss Marple. Sí. Herbert asintió miserablemente. La noche del baile, antes de que comenzara la música, me acerqué a ella. Le dije que sabía quién era realmente y que si no dejaba Mary Mead, inmediatamente se lo diría todo a Raymond. ¿Y cómo reaccionó ella? Se puso furiosa. Dijo que estaba loco, que no tenía pruebas de nada. Pero vi el miedo en sus ojos. Miss Marple sabía que tenía razón. Miss Marple asintió pensativamente, pero algo no encajaba en la narración de Herbert. Si había confrontado a Vivian antes del baile, ¿por qué ella había procedido con la demostración del vals? ¿Por qué no había huido inmediatamente? Mr. Giles, dijo Miss Marple suavemente, ¿podría decirme exactamente cuándo tuvo esta conversación con Miss Ashford? Herbert vacilón fue justo antes de que comenzáramos a tocar, aproximadamente a las 8:30. Ya veo. Miss Marple tomó el botón de la mesa auxiliar, fingiendo examinarlo casualmente. ¿Y este botón? ¿Cree que podría habérsele caído durante esa confrontación? Herbert se quedó inmóvil al ver el botón en las manos de Miss Marple. Su rostro pasó por una serie de expresiones en shock, miedo y finalmente una especie de desesperación derrotada. ¿En dónde encontró eso?, susurró. En el salón parroquial, cerca de la mesa del ponche, respondió Miss Marple tranquilamente, en un lugar donde solo alguien que hubiera estado trabajando detrás de la mesa podría haberlo perdido. Herbert se hundió más profundamente en su silla. Miss Marple, debe entender, yo no quería que Raymond muriera. Nunca quise eso. Pero Miss Marple mantuvo su voz gentil, pero firme. Pensé que si Vivienne se enfermaba, si algo la pasaba a ella, en lugar de a Raymond, él se daría cuenta de lo peligrosa que era. Sería como una advertencia. Miss Marple sintió que las piezas finales del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Así que puso veneno en su bebida? Solo una pequeña cantidad. Herbert protestó desesperadamente. Solo lo suficiente para que se sintiera mal, para que tuviera que irse temprano. Pero en su voz se quebró. Raymond tomó su vaso por error. La horrible verdad finalmente emergía. Herbert había intentado envenenar a Vivienne como una advertencia, pero en la confusión del baile, Raymond había tomado la bebida destinada para ella. ¿Y esta tarde?, preguntó Miss Marple suavemente. Cuando Vivian fue encontrada envenenada en su jardín. Herbert enterró su rostro en sus manos. Cuando supe que iba a sobrevivir, cuando el doctor dijo que podría hablar mañana, supe que me reconocería, que le diría a la policía sobre nuestra confrontación. Pensé que si parecía que alguien estaba tratando de matarla, también la policía pensaría que era otra víctima, no la asesina original. Pero esta vez calculó mal la dosis otra vez, observó Miss Marple. No quería matarla realmente, Herbert imploró. Solo quería que pareciera, aunque pareciera. ¿Cómo? Si fuera una víctima inocente, completó Miss Marple. Herbert asintió miserablemente. Miss Marple, debe creerme. Nunca quise que Raymond muriera. Era como un hijo para mí. Solo quería protegerlo de esa mujer terrible. A Miss Marple
estudió al hombre roto frente a ella. Herbert Hills había comenzado con intenciones que creía nobles: proteger a un joven inocente de lo que percibía como una viuda negra, pero su método elegido había resultado en la muerte exacta que había tratado de prevenir. Mr. Hills, dijo finalmente, creo que necesita hablar con el inspector Slack inmediatamente. Herbert levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Vendrá conmigo, Miss Marple. No creo que pueda hacerlo. Solo Miss Marple asintió gentilmente. El juego psicológico había terminado, y la verdad, por fin, estaba lista para emerger completamente. Capítulo 9. La revelación completa. La comisaría de policía local nunca había albergado una reunión tan tensa como la que se desarrolló esa noche. El inspector Slack había convocado a todas las partes relevantes después de la confesión inicial de Herbert Hills, pero Miss Marple sabía que la verdad completa aún necesitaba ser desentrañada cuidadosamente, como un nudo complejo que requería paciencia y precisión para deshacerse sin romperse. Herbert Hills estaba sentado junto a la mesa principal, sus manos temblorosas entrelazadas frente a él. El doctor Haydock había llegado del hospital con noticias alentadoras sobre el estado de Vivian, y el coronel Clement estaba presente en su calidad de padre de la víctima. La tensión en la habitación era palpable. Antes de proceder formalmente, comenzó Miss Marple con su voz más gentil. Creo que sería beneficioso para todos que Mr. Hills comprenda completamente las implicaciones de lo que ha confesado y que nosotros comprendamos exactamente cómo se desarrollaron los eventos. El inspector Slack frunció el ceño. Miss Marple, esto es un procedimiento policial oficial. Por supuesto, inspector. Pero creo que hay aspectos de este caso que requieren clarificación antes de que se puedan tomar las acciones apropiadas. Miss Marple se dirigió hacia Herbert con expresión compasiva, pero firme. Mr. Giles, me gustaría que nos contara, en sus propias palabras y con completa honestidad, exactamente lo que ocurrió la noche del baile, comenzando desde el momento en que reconoció a Vivian Ashford. Herbert levantó la vista con ojos. La reconocí inmediatamente, desde el primer día que llegó al pueblo, pero no podía estar seguro. Había pasado tanto tiempo, y ella se veía diferente, más delgada, más nerviosa. Pensé que tal vez me estaba equivocando. Parrow, que lo convenció finalmente de que era realmente su cuñada. Cuando comenzó a acercarse a Raymond, Herbert se secó la frente con su pañuelo. La manera en que lo miraba, cómo lo manipulaba sutilmente, era exactamente igual que con Charles. Mi hermano había estado sano cuando se casó con ella. Miss Marple perfectamente sano. Y 6 meses después, estaba muerto. El coronel Clement se inclinó hacia adelante con interés doloroso. ¿Está diciendo que esa mujer envenenó a su hermano? Nunca pudimos probarlo, admitió Herbert. Los médicos dijeron que fue un fallo cardíaco súbito, pero Charles había estado quejándose de náuseas y debilidad durante semanas antes de su muerte. Y después de su funeral, descubrimos que Vivian había vaciado sus cuentas bancarias y había desaparecido con varias antigüedades familiares valiosas. A Miss Marple asintió pensativamente. ¿Y la noche del baile? ¿Cuándo decidió actuar? Herbert se retorció en su silla. Durante la tarde, escuché a Raymond hablando con su padre sobre sus intenciones de proponerle matrimonio a Vivienne. No podía permitir que otro joven inocente sufriera el mismo destino que Charles. Así que decidió advertir a Raymond envenenando a Vivienne, observó Miss Marple. No para matarla, Herbert protestó vehementemente, solo para que se enfermara lo suficiente como para que Raymond viera su verdadera naturaleza. Pensé que si ella se ponía enferma durante el baile, él se daría cuenta de que algo estaba mal con ella. El doctor Haydock intervino con expresión severa. Mr. Hills,
La estricnina no es algo con lo que uno juegue. Incluso en dosis pequeñas, puede ser fatal en yo. No sabía exactamente cuánto usar, admitió Herbert miserablemente. Había leído sobre ello en algunos de mis libros de música. Algunos compositores antiguos la usaban en dosis muy pequeñas como estimulante. Pensé que una cantidad mínima solo la haría sentir mal. Miss Marple lo estudió cuidadosamente. ¿Cómo obtuvo la estricnina, Mr. Hills? Herbert bajó la cabeza, avergonzado de mi cobertizo de jardín. La tenía para controlar las ratas. Ese anés es común en el campo. ¿Y cómo planificó administrársela a Vivian? Sabía que ella siempre tomaba ponche durante los bailes. Había observado sus hábitos. Durante los meses anteriores, mi plan era ponerle una pequeña cantidad en su vaso y luego observar su reacción. Cuando comenzara a sentirse mal, Raymond se daría cuenta de que algo estaba mal. El inspector Slack se inclinó hacia adelante. ¿Pero Raymond tomó la bebida destinada para ella? Sí, Herbert sollozó. Durante la demostración del vals, cuando todos estaban concentrados en observarlos bailar, me acerqué a la mesa del ponche. Puse una pequeña cantidad de estricnina en el vaso que sabía que Vivian había estado usando. Tenía una pequeña marca en el borde que la hacía distintiva. Miss Marple asintió. El vaso que yo observé apartado de los demás. Exactamente. Pero cuando terminó el vals, en la confusión del momento, Raymond se acercó a la mesa y tomó el vaso. Equivocado. El silencio que siguió fue pesado con la tragedia de un error fatal. El coronel Clement tenía lágrimas en los ojos mientras procesaba la realidad de que su hijo había muerto por un terrible accidente. ¿Y esta tarde?, preguntó Miss Marple suavemente. ¿Cuándo intentó envenenar a Vivian por segunda vez? Herbert se cubrió el rostro con las manos. Cuando supe que iba a sobrevivir al primer envenenamiento, cuando el doctor dijo que podría hablar al día siguiente, Mia Terroris, sabía que me reconocería, que le diría a la policía sobre nuestra confrontación antes del baile, así que decidió hacerla parecer como otra víctima inocente. Continuó Miss Marple. Pensé que si parecía que alguien estaba tratando de matarla también, la policía no sospecharía que ella había sido la asesina original de Raymond. Quería que pareciera que ambos habían sido víctimas del mismo asesino desconocido. El Dr. Haydock sacudió la cabeza con disgusto. ¿Y cómo administró el veneno esta vez? Sabía que ella tomaba té en su jardín todas las tardes. Me escabullí por la parte trasera de su propiedad y puse estricnina en su azucarero mientras ella estaba dentro, respondiendo a una llamada telefónica. Miss Marple frunció el ceño. ¿Una llamada telefónica? ¿Sabe quién la llamó? Herbert vaciló. Yo la hice. ¿Usted la llamó? Necesitaba asegurarme de que estuviera dentro de la casa, mientras yo contaminaba su té. Así que la llamé y colgué cuando respondió. La escuché ir adentro a atender el teléfono. Miss Marple asintió, comprendiendo la planificación deliberada detrás de lo que Herbert había tratado de presentar como acciones impulsivas. Mr. Giles, dijo finalmente con una mezcla de tristeza y firmeza, comprendo que sus intenciones iniciales fueron proteger a Raymond, pero debe entender que sus acciones, sin importar cuán bien intencionadas, resultaron en la muerte de un joven inocente y el envenenamiento casi fatal de otro ser humano. Herbert asintió miserablemente. Lo sé. Ah, Dios mío, lo sé, si pudiera deshacerlo. Pero no puede, interrumpió el coronel Clement con voz quebrada. Mi hijo está muerto por sus buenas intenciones. A Miss Marple se dirigió al inspector. Slack, inspector, creo que ahora tiene toda la información necesaria para proceder apropiadamente. Slack asintió gravemente y se dirigió a Herbert. Herbert Giles está arrestado por el asesinato de Raymond Clement
y el intento de asesinato de Vivian Hartwell. Mientras los procedimientos legales se desarrollaban, Miss Marple reflexionó sobre la tragedia de un caso donde las mejores intenciones habían llevado a las peores consecuencias. Capítulo 10. Las consecuencias. Una semana después del arresto de Herbert Hills, Mary Mead se asentaba lentamente en una nueva normalidad, aunque era una normalidad matizada por la comprensión inquietante de cuán fatalmente erróneas podían ser las percepciones humanas. La tranquila rutina del pueblo había reanudado su ritmo familiar, pero con una calidad alterada, como una sinfonía conocida tocada en una clave ligeramente diferente. Miss Marple estaba en su jardín, atendiendo sus rosas matutinas, cuando el Dr. Haydock llegó con noticias del hospital. Vivian ha sido dada de alta esta mañana, le informó, secándose la frente con su pañuelo. Físicamente se ha recuperado completamente, aunque comprensiblemente está bastante afectada por toda la experiencia. ¿Y emocionalmente?, preguntó Miss Marple, podando cuidadosamente una rosa marchita. Es difícil de evaluar, admitió el doctor. Ha estado muy callada sobre su pasado, incluso ahora que sabemos quién es realmente. Cuando le pregunté sobre las acusaciones de Herbert contra ella respecto a la muerte de su hermano, simplemente dijo que la policía de Londres ya había investigado eso completamente y había encontrado que no había base para sospechas. Miss Marple asintió pensativamente. ¿Y ha decidido quedarse en St. Mary Mead? Aparentemente sí, al menos por ahora. Dice que el pueblo se ha convertido en su hogar y que no tiene razón para huir cuando no ha hecho nada malo. Esta respuesta intrigó a Miss Marple. En su experiencia, las personas inocentes que habían sido falsamente sospechadas a menudo encontraban difícil permanecer en lugares donde habían sido objeto de sospecha. El hecho de que Vivian eligiera quedarse sugería, o bien, una notable fortaleza de carácter, o algo más complejo. A más tarde esa mañana, Miss Marple se encontró con Mrs. Dollop en la oficina postal, donde las conversaciones, inevitablemente, se centraron en los eventos recientes. Terrible asunto, comentó Mrs. Dollop, sacudiendo la cabeza. Pensar que Herbert Hills, de todas las personas, podría hacer algo así. Siempre parecía tan inofensivo. A menudo son las personas aparentemente inofensivas las que son capaces de los actos más destructivos, observó Miss Marple, especialmente cuando actúan desde convicciones morales distorsionadas. ¿Cree usted que realmente pensaba que estaba haciendo lo correcto?, preguntó Mrs. Dollop, con curiosidad genuina. No tengo dudas al respecto, respondió Miss Marple. Herbert se veía a sí mismo como un protector, no como un asesino. En su mente, estaba salvando a Raymond de una mujer. Pero, ¿y si tenía razón sobre ella? Señora Dollop, bajó la voz conspirativamente. Quiero decir, sobre lo que pasó con su primer marido. A Miss Marple consideró esta pregunta cuidadosamente. Era precisamente el tipo de dilema moral que hacía que casos como este fueran tan perturbadores, incluso si sus sospechas hubieran sido correctas, dijo finalmente. Eso no justificaría tomar la justicia en sus propias manos, y ciertamente no justificaría el asesinato accidental de la persona que trataba de proteger. Esa tarde, Miss Marple decidió hacer una visita a Vivian Ashford. Encontró a la joven en su jardín, empacando cuidadosamente sus pertenencias en cajas etiquetadas. Miss Ashford, la saludó Miss Marple con gentileza. ¿Está mudándose después de todo? Vivienne levantó la vista, y Miss Marple notó que, aunque se había recuperado físicamente, había una nueva dureza en sus ojos que no había estado allí antes. Solo reorganizando algunas cosas, respondió Vivienne con cautela, decidiendo que vale la pena conservar y que es mejor dejar atrás. Miss Marple observó que entre las cosas siendo empacadas había varias piezas de joyería costosa y algunos objetos de plata
que parecían ser antigüedades familiares. Era exactamente el tipo de artículos que Herbert había acusado a Vivienne de robar después de la muerte de su hermano. ¿Son recuerdos familiares?, preguntó Miss Marple inocentemente en Vivienne. Vaciló por un momento antes de responder. Sí, de mi difunto esposo. Charles tenía gustos muy refinados. Debe ser consolador tener esos recuerdos físicos de él, observó Miss Marple, notando cómo Vivienne evitaba el contacto visual directo. Sí, respondió Vivienne brevemente, claramente incómoda con la dirección de la conversación. Miss Marple cambió de táctica. ¿Conoció usted la verdadera identidad de Herbert antes de llegar a Merrymead? Esta pregunta tuvo un efecto inmediato. Vivienne se enderezó, su postura volviéndose defensiva. ¿Por qué pregunta eso? Simple curiosidad, respondió Miss Marple. Me preguntaba si su elección de establecerse aquí había sido completamente accidental. Vivienne estudió a Miss Marple por un largo momento, como si estuviera evaluando cuánto sabía realmente la anciana. Merrymead me pareció un pueblo encantador, dijo finalmente. ¿Por qué habría alguna otra razón? Miss Marple asintió, pero había detectado la evasiva en la respuesta. En su experiencia, cuando las personas respondían preguntas directas con otras preguntas, generalmente era porque la verdad directa sería incriminatoria. Por supuesto, murmuró Miss Marple, aunque debo admitir que me resulta notable cuán rápidamente se adaptó al pueblo, especialmente desarrollando una amistad tan cercana con Raymond. Raymond era un caballero encantador, respondió Vivienne, usando la misma frase que había empleado anteriormente. Su muerte es una tragedia. Pero Miss Marple notó que las manos de Vivienne habían comenzado a temblar ligeramente mientras hablaba, y que su voz carecía de la emoción genuina que uno esperaría al hablar de alguien por quien supuestamente había sentido afecto real. Mientras Miss Marple caminaba de regreso a su casa esa tarde, reflexionó sobre la conversación. Herbert Hills había sido arrestado y confesado sus crímenes, pero Miss Marple tenía la inquietante sensación de que la historia completa aún no había sido contada. Las sospechas de Herbert sobre Vivienne podrían haber sido infundadas, pero su comportamiento actual sugería que había aspectos de su carácter y sus motivos que permanecían ocultos esa noche. Mientras se preparaba para acostarse, Miss Marple consideró la posibilidad perturbadora de que Herbert Hills, aunque culpable de asesinato, podría haber tenido razón sobre la naturaleza peligrosa de Vivienne Hartwell. La justicia había sido servida en términos legales, pero Miss Marple sospechaba que la justicia moral del caso era considerablemente más compleja. El caso estaba oficialmente cerrado, pero en la mente de Miss Marple seguían persistiendo preguntas inquietantes sobre la verdadera naturaleza de todos los involucrados. Capítulo 11. Reflexiones y resoluciones. 2 semanas habían transcurrido desde el arresto de Herbert Hills cuando Miss Marple recibió una visita inesperada del inspector Slack. El oficial se veía menos satisfecho de lo que cabría esperar de alguien que había resuelto exitosamente un caso de asesinato, y Miss Marple sospechó inmediatamente que había desarrollos nuevos. Miss Marple, comenzó Slack después de aceptar una taza de té, he venido a consultarle sobre algunos desarrollos relacionados con el caso Clement. Miss Marple mantuvo su tono casual mientras servía el té, pero sus sentidos se agudizaron inmediatamente. Hemos estado en contacto con Scotland Yard sobre el pasado de Vivienne Hartwell, continuó Slack, claramente incómodo. Sus registros sobre la muerte de Charles Hartwell sonan interesantes. Miss Marple esperó pacientemente, habiendo aprendido que permitir que las personas revelaran información a su propio ritmo generalmente producía resultados más completos. Resulta que hubo una investigación sobre la muerte de Charles Hartwell. Slack continuó. Aunque oficialmente fue clasificada como muerte natural,
Hubo suficientes irregularidades como para mantener el archivo abierto. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó Miss Marple, gentilmente. Charles Hartwell había cambiado su testamento apenas una semana antes de su muerte, dejando todo a su nueva esposa. Su familia había expresado preocupaciones sobre la influencia de Vivian sobre Lima y Slack hizo una pausa significativamente. Había trazas mínimas de sustancias inusuales en su sistema, aunque no en cantidades suficientes para ser consideradas letales. Miss Marple asintió pensativamente. Sustancias como la estricnina, entre otras. La autopsia sugería una posible administración gradual de pequeñas dosis durante un período extendido, pero no había evidencia suficiente para procesar ya. Veo, murmuró Miss Marple. Y después de su muerte, Vivian Hartwell desapareció con una cantidad considerable de activos. Cuando la policía trató de localizarla para más preguntas, ya había partido sin dejar rastro. Miss Marple reflexionó sobre esta información mientras observaba a Slack luchar claramente con las implicaciones de lo que había descubierto. Inspector, dijo finalmente, está sugiriendo que Herbert Hills podría haber tenido razón sobre las actividades criminales de Vivienne. Es posible, admitió Slack a regañadientes, pero eso no cambia el hecho de que Herbert cometió asesinato. Sus métodos fueron completamente incorrectos, sin importar cuán válidas pudieran haber sido sus sospechas. Completamente de acuerdo, asintió Miss Marple, aunque debo preguntar, ¿han compartido esta información con Vivian? Slack se movió incómodamente en su silla. Esa es parte de la razón por la que estoy aquí. Cuando fuimos a hablar con ella esta mañana, descubrimos que se había ido. Miss Marple alzó las cejas. ¿Se había ido? Aparentemente partió durante la noche. La casa está vacía. Todas sus pertenencias han sido retiradas. A Mrs. Henderson dice que vio un camión de mudanzas muy temprano esta mañana. Miss Marple no se sorprendió por esta noticia, pero sí le preocupó. ¿Han podido rastrear a dónde se dirigía? Pagó todo en efectivo y no dejó dirección de reenvío. Es como si hubiera desaparecido otra vez. Miss Marple se levantó y caminó hacia la ventana, observando las tranquilas calles de Merrymead. Inspector, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. Por supuesto. ¿Cree usted que la justicia ha sido servida en este caso? Slack consideró la pregunta cuidadosamente. Legalmente, sí. Herbert Hills cometió asesinato e intento de asesinato. Será juzgado apropiadamente, pero en términos de justicia completa. Se detuvo, claramente luchando con la complejidad de la situación. En términos de justicia completa, completó Miss Marple suavemente. Hemos castigado al instrumento del crimen, pero posiblemente hemos permitido que la causa original escape sin consecuencias. ¿Han exactamente? Slack suspiró. Herbert Hills destruyó su propia vida y la de Raymond, tratando de detener lo que creía que era una asesina. Why? Oh, esa presunta asesina es libre para comenzar de nuevo en otro lugar. Miss Marple regresó a su silla, su expresión pensativa. ¿Sabe qué encuentro más perturbador sobre todo este asunto? Inspector, ¿qué es eso? La posibilidad de que Herbert Hills, en su manera torpe y destructiva, realmente salvara vidas. Si Vivian Hartwell es realmente lo que él sospechaba. Su intervención, aunque trágicamente mal ejecutada, podría haber prevenido futuros asesinatos. Es una perspectiva inquietante, admitió Slack. Muy inquietante, acordó Miss Marple, porque sugiere que a veces las acciones moralmente incorrectas pueden prevenir males mayores, aunque a un costo terrible. Después de que Slack se marchó, Miss Marple se quedó sentada en su sala, contemplando las complejidades del caso que acababa de concluir. En la superficie, la justicia había prevalecido. Un asesino había sido arrestado
y confesado. Pero debajo de esa superficie ordenada yacían verdades más perturbadoras sobre la naturaleza humana y la moralidad. Anne Herbert Hills había actuado desde un lugar de convicción moral genuina, pero sus métodos habían sido fatalmente defectuosos. Vivian Hartwell había sido víctima de un intento de asesinato, pero posiblemente era también una depredadora que había escapado de la justicia múltiples veces. Miss Marple reflexionó sobre una de las lecciones más difíciles que la vida le había enseñado, en que el bien y el mal rara vez existían en formas puras, y que la justicia real a menudo era más compleja que la justicia legal. Esa tarde, mientras trabajaba en su jardín, Miss Marple notó que Mrs. Dollop se acercaba con su expresión característica de alguien que tenía noticias importantes que compartir. ¿Ha oído sobre la señorita Ashford?, preguntó Mrs. Dollop sin preámbulos. ¿Qué se ha ido?, respondió Miss Marple. Sí, lo he oído. Bueno, hay más. Mrs. Dollop se inclinó conspirativamente. Mrs. Henderson dice que cuando fue a verificar la casa esta mañana, encontró algo extraño. En el jardín trasero, cerca de donde estaba trabajando la señorita Ashford, el día que la encontraron envenenada, había un hoyo pequeño, recién cavado. Miss Marple se enderezó con interés. ¿Un hoyo? Como si hubiera enterrado algo allí y luego lo hubiera desenterrado antes de irse. Mrs. Henderson dice que la tierra estaba completamente removida. Miss Marple asintió pensativamente. En su experiencia, cuando las personas enterraban cosas en jardines, generalmente no eran artículos inocentes. ¿Ha informado esto a la policía? Sí, pero cuando llegaron no había nada que encontrar, solo tierra removida. Miss Marple se preguntó qué podría haber estado escondido en el jardín de Vivian Hartwell y por qué había sentido la necesidad de recuperarlo antes de huir. Sospechaba que las respuestas a esas preguntas podrían haber proporcionado la evidencia que Scotland Yard había estado buscando durante años, mientras el sol se ponía sobre Merrymead. Miss Marple contempló la lección final del caso, que la verdad completa a menudo permanecía esquiva y que la justicia perfecta era un ideal rara vez alcanzado en el mundo real. Epílogo: en la naturaleza inmutable del corazón humano. Un mes había transcurrido desde que Vivian Hartwell desapareció de Merrymead por segunda vez en su vida, y el pueblo había comenzado el lento proceso de sanar las heridas que los eventos traumáticos habían dejado en su tejido social. Miss Marple, sentada en su silla favorita junto a la ventana de la sala, con su labor de punto en las manos, observaba este proceso de recuperación con el ojo perspicaz de alguien que había presenciado muchos ciclos similares de crisis y resolución. A lo largo de sus 80 y tantos años, el salón parroquial había sido renovado y rededicado con una placa pequeña y discreta en memoria de Raymond Clement. Los bailes mensuales habían reanudado, aunque con un director musical diferente, ya que Mrs. Giles había decidido mudarse a vivir con su hermana en el condado vecino después del juicio de su esposo. La música sonaba diferente ahora, más conservadora, más cautelosa, como si el mismo aire del salón recordara la tragedia que había ocurrido dentro de sus paredes. El coronel Clement había envejecido notablemente en las semanas posteriores a la muerte de su hijo. Miss Marple lo veía ocasionalmente durante sus paseos matutinos, siempre vestido impecablemente, pero con una expresión de pérdida permanente que ninguna cantidad de tiempo parecía capaz de aliviar. La muerte de un hijo, reflexionaba Miss Marple, era un tipo particular de tragedia que alteraba fundamentalmente la percepción que una persona tenía del mundo y de su lugar en él. Es curioso, murmuró Miss Marple a su gato, que había elegido ese momento para instalarse en su regazo, como los seres humanos pueden ser simultáneamente tan predecibles
y tan sorprendentes. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de una carta entregada por el joven cartero, con la eficiencia alegre que caracterizaba a los pueblos pequeños, donde todos conocían las rutinas de todos los demás. La carta llevaba el membrete oficial de Scotland Yard, y Miss Marple la abrió con curiosidad mezclada con aprensión. La carta era del inspector jefe Dermot Craddock, un oficial con quien Miss Marple había colaborado en casos anteriores. Su contenido era breve, pero significativo. Estimada Miss Marple, pensé que le interesaría saber que hemos localizado a la mujer conocida en Merrymead como Vivian Ashford. Actualmente está en custodia en Francia, donde fue arrestada bajo el nombre de Vivian Hartford por intento de envenenamiento de un viudo adinerado en Niza. Las autoridades francesas han encontrado en su posesión varios artículos que coinciden con las descripciones de objetos reportados como robados de la propiedad Hartwell después de la muerte de Charles Hartwell. Aunque esto no cambia nada respecto al caso de su pueblo, pensé que encontraría algún consuelo en saber que la justicia, aunque tardía, parece estar alcanzando finalmente a Miss Hartwell. A tenement, Inspector Hayfay, Dermot Craddock, Miss Ma. Dobló la carta cuidadosamente y la colocó en su escritorio. La noticia no la sorprendía. En su experiencia, las personas que habían perfeccionado ciertos tipos de comportamiento criminal tendían a repetir esos patrones hasta que finalmente eran capturados. Lo que sí la intrigaba era la confirmación final de que Herbert Hills, a pesar de sus métodos desastrosos, había estado esencialmente correcto en sus sospechas sobre la verdadera naturaleza de Vivian. Esa tarde, mientras paseaba por High Street, Miss Marple se encontró con el doctor Haydock, quien acababa de regresar de visitar a Herbert Hills en la prisión del condado. «¿Cómo se encuentra?», preguntó Miss Marple con genuina preocupación. «Físicamente bien», respondió el doctor, «pero emocionalmente está devastado por las consecuencias de sus acciones. Sigue insistiendo en que nunca quiso que Raymond muriera, que solo trataba de protegerlo. Le ha contado sobre el arresto de Vivienne en Francia». El doctor Haydock la miró con sorpresa. «¿Ha sido arrestada?». Miss Marple le relató el contenido de la carta del inspector Craddock. El doctor escuchó con expresión cada vez más sombría. «Esto va a destrozar a Herbert aún más», observó finalmente. Saber que tenía razón sobre ella, pero que su intervención resultó en la muerte de la persona que trataba de salvar. «Es una ironía cruel. La vida», reflexionó Miss Marple, «a menudo es cruelmente irónica, pero también hay una cierta justicia poética en el hecho de que las acciones de Herbert, aunque trágicamente mal dirigidas, probablemente salvaron la vida del viudo en Francia al forzar a Vivian a huir antes de que pudiera completar su plan allí. ¿Cree que Herbert encontrará algún consuelo en esa perspectiva?» Miss Marple consideró la pregunta cuidadosamente. «Tal vez, con el tiempo, los seres humanos tienen una capacidad notable para encontrar significado y propósito, incluso en las tragedias más profundas. Es una de nuestras características más admirables y más necesarias». Mientras continuaba su paseo, Miss Marple reflexionó sobre las lecciones que el caso había enseñado sobre la naturaleza humana. Herbert Hills había demostrado cómo las convicciones morales genuinas, cuando se combinaban con métodos mal elegidos, podían producir tragedias que eran exactamente lo opuesto a lo que se pretendía lograr. Vivian Hartwell había demostrado cómo el charm y la elegancia podían enmascarar intenciones depredadoras, y cómo las personas podían perfeccionar el arte de explotar las debilidades emocionales de otros. Raymond Clement, la víctima inocente. En todo esto había representado la vulnerabilidad fundamental de la bondad humana cuando se confrontaba con la maldad calculada.
Su muerte había sido tanto trágica como absurda, el resultado de un terrible malentendido que había puesto en movimiento fuerzas que ninguno de los involucrados había podido controlar completamente. Al atardecer, Miss Marple se instaló en su jardín con una taza de té, observando cómo las sombras se alargaban sobre Merrymead. El pueblo se veía tan pacífico como siempre, con las ventanas de las casas iluminándose una por una, mientras las familias se reunían para la cena. Era una escena de tranquilidad doméstica que había sido repetida innumerables veces a lo largo de los siglos y que sería repetida innumerables veces más. Sin embargo, Miss Marple sabía que debajo de esa superficie apacible, las pasiones humanas continuaban hirviendo en amor y odio, esperanza y desesperación, generosidad y codicia, todas entrelazadas en los patrones complejos que constituían la experiencia humana. El caso del último baile del asesino había terminado, pero las fuerzas que lo habían creado, la capacidad humana tanto para el bien como para el mal, permanecían tan activas como siempre. La naturaleza humana, murmuró Miss Marple a las rosas que florecían a su alrededor, es verdaderamente inmutable. Solo las circunstancias cambian, nunca los corazones fundamentales de las personas. Era una observación que había hecho muchas veces antes y que sabía que haría muchas veces. Porque mientras los seres humanos siguieran siendo humanos, siempre habría misterios que resolver, crímenes que investigar y verdades complejas que desentrañar. Miss Marple, con su paciencia infinita y su comprensión profunda de la condición humana, estaría allí para observar, comprender y ocasionalmente intervenir cuando la justicia lo requiriera. El sol se puso completamente sobre Merrymead, pero Miss Marple permaneció en su jardín un poco más, contemplando las estrellas emergentes y los misterios eternos del corazón humano.